Te bendecimos y te honramos, Señor. Y en tu nombre abrimos este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Algo me están diciendo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios ahí en casa, corriendo, fluyendo? Wow, es tremendo lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Es tremendo, es glorioso. Por eso hay que estar tan atento, tan sensible a lo que Dios quiere hacer, a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hablar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y para los que toman apuntes, título de lo que hoy queremos compartir. Esta va a ser la primera serie. Vamos a ver varias series más. Esta es la primera serie y el título es ¿Cómo enfrentar los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo? Vuelvo a repetirte, ¿cómo enfrentar los tiempos que estamos viviendo? Y para poder entender un poco y entrar en el tema, no podemos dejar de hablar acerca de los últimos tiempos. Si queremos entender cómo enfrentar, si queremos aprender, si queremos saber cómo enfrentar los tiempos duros que hoy estamos viviendo, vos y yo somos conscientes que estamos en una era muy difícil. Muchos están viviendo diferentes crisis, dificultades, y no solo es la crisis tuya familiar en tu hogar, sino que también hay una crisis mundial, una crisis global que está en crecimiento y cada vez están sucediendo cosas nuevas. Pareciera que constantemente vemos, tanto en el noticiero como en las redes sociales, vemos constantemente que algo nuevo, negativo, está sucediendo constantemente. Bueno, por eso no podemos dejar de hablar acerca de los últimos tiempos. Y hay una realidad, iglesia. Muy pocas personas quieren hablar acerca de los últimos tiempos. Muy pocas personas quieren profundizar o estudiar acerca de los últimos tiempos. Otros prefieren ignorar lo que está pasando. Muchas personas se meten en su burbuja y prefieren ignorar todo lo que hoy está pasando en el mundo entero. Pero si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la palabra misma de Dios, Dios mismo destinó en su palabra 150 capítulos que hablan acerca de los últimos tiempos. Muchos no eligen hablar de los últimos tiempos, pero si vemos, si la palabra de Dios le está dando tanto énfasis, si ha destinado 150 capítulos para hablarnos, informarnos, profetizarnos acerca de los últimos tiempos, nosotros tenemos que darle importancia. Cuando la palabra de Dios remarca tanto un mismo tema en su palabra, es porque Dios quiere que le demos importancia a ese tema. Es por eso que no podemos dejar de hablar en la era que estamos viviendo acerca de los últimos tiempos. Y para que puedas entender la necesidad que hay de que Dios levante mensajeros que hablen de los últimos tiempos, que hablen acerca del regreso de Cristo, que hablen acerca de los planes que Dios tiene en esta era con su iglesia y con el mundo entero. Es necesario, yo quiero darte una ilustración para que puedas entender un poco la necesidad que hay de que nos levantemos a hablar de los últimos tiempos, que nos enfoquemos en estudiar, en profundizar en la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. Y para que puedas entender la necesidad, quiero que usemos la imaginación. Vamos a entrar a esta historia, a esta ilustración. Yo soy médico, hagamos esto, vamos a imaginar esto. Yo soy médico y mi mejor amigo viene a hacerse análisis. Comenzamos a hacer los análisis y en esos análisis sale de que él tiene cáncer. Y ese cáncer yo descubro como médico que es fulminante y que en poco tiempo va a terminar consumiéndolo y va a partir. Ahora, como yo quiero mucho a mi amigo y no quiero ponerlo mal y no quiero que sepa la realidad y que realmente yo sé que se va a poner mal cuando yo le digo esto, entonces prefiero evitar decirle, no le digo que él tiene cáncer y disimuladamente comienzo a recetarle diferentes drogas como para que el dolor no lo sienta y él no se ponga mal. Bueno, el tiempo comienza a pasar, pero llega una etapa de la enfermedad donde los dolores ya no se calman con las drogas y las pastillas que yo le receté. Yo quiero que te pongas en el lugar de mi amigo. ¿Qué puede sentir mi amigo
¿Qué Él me puede llegar a decir cuando llega el momento donde yo le tengo que decir, mira, la realidad es que vos tenías cáncer? Yo no te dije porque no quería que te pongas mal. No quería que te pongas mal y que te pongas triste, y la verdad que no sabía cómo lo ibas a tomar si yo te decía la verdad. Entonces mi amigo me responde, pero ¿por qué no me dijiste? Yo me hubiera preparado, hubiera hecho un tratamiento, hasta me pude haber salvado. ¿Por qué no me dijiste la realidad? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Bueno, esta historia grafica mucho y queda bien en claro la necesidad que tenemos de hablar de los últimos tiempos. Muchas personas, pastores, maestros, líderes, no quieren hablar de los últimos tiempos, pero estamos haciendo un gran mal. Es terrible no hablar de los últimos tiempos. Es terrible tratar de evadir y no dar herramientas. La iglesia de Cristo, escucha esto, tiene que prepararse, tiene que comprender lo que está pasando en el mundo entero. Tenemos que saber qué la palabra de Dios nos dice ante los días que hoy estamos viviendo. Necesitamos saber qué narrativa bíblica hay, qué la Biblia nos dice ante todo lo que hoy está pasando, y encontrar respuestas bíblicas a lo que hoy está sucediendo. No podemos dejar de hablar de los últimos tiempos, no podemos dejar de estudiar, profundizar y enseñar a la iglesia de Cristo acerca del regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tiene que prepararse. Vos y yo tenemos que prepararnos, tenemos que crecer en conocimiento bíblico, tenemos que crecer en conocimiento, crecer espiritualmente, en fortaleza, en llenura del Espíritu Santo. Necesitamos prepararnos. Por eso necesitamos hablar de los últimos tiempos. Así que, dándote este pantallazo, vamos a entrar al tema. El título que dijimos recién es ¿cómo enfrentamos los tiempos que estamos viviendo? Y vuelvo a repetirte, ante lo que hoy está pasando, necesitamos tener respuestas bíblicas. Si te informaste en estos días y estuvimos viendo, la gran mayoría creo que lo ha visto, lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, la problemática militar, política, económica que Colombia está teniendo. Es terrible ver lo que está pasando, el caos social que hay en las calles, en la ciudad. Es tremendo ver lo que hoy está pasando. Podemos hablar tal vez y dar otro pantallazo y lo que está pasando con este virus corona, que hay cepas nuevas y que se está llevando mucha gente. Lamentablemente hay pérdidas tremendas humanas, hay muchas personas que se están muriendo. De hecho, nosotros nos ha tocado muy de cerca diferentes pastores, amigos que han partido a causa de este virus, familiares que han perdido sus seres queridos. O sea, hay un caos muy grande en el mundo entero y necesitamos ante todo esto tener respuesta bíblica. Tenemos que saber qué nos dice la palabra de Dios para prepararnos y preparar a los nuestros. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 21. ¿Cuántos quieren profundizar en el tema? ¿Cuántos quieren entrar y escudriñar la palabra de Dios? Y si mientras que estás buscando ahí Lucas 21, 25 al 26, el llamado que Dios nos dio como iglesia es justamente, y la visión de esta casa, de esta iglesia, es preparar a la iglesia para los últimos tiempos y para prepararla para el regreso de Jesucristo. Es una carga tan fuerte que Dios nos dio y es algo que está quemando nuestro corazón, y por eso destinamos tanto tiempo al estudio de la palabra de Dios y estudiar acerca de los últimos tiempos, estudiar el libro Apocalipsis. Dictamos en esta casa justamente el libro Apocalipsis, y este año comenzamos y hay mucha gente de otras iglesias estudiando, y esto nos produce gozo porque vemos el hambre que hay, cómo el Espíritu Santo está despertando hambre en esta generación por tener conocimiento bíblico y conocimiento del corazón de Jesús y de los planes que Él tiene para poder ser efectivos en esta era. Esto es glorioso y nos alegramos, pero este es el llamado que tenemos, y es el llamado de la iglesia en general. La iglesia de Cristo somos la voz que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. La iglesia del Señor es la voz que prepara el camino en esta era para preparar a estas generaciones para el regreso de Cristo. Vamos a Lucas 21, 25 al 26, y vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y las olas. Verso 26: y la gente se desmayará del miedo al pensar lo que va a pasar a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas.
Vamos a ver un poquito ahí estos dos versículos, después vamos a seguir con Lucas. Pero Lucas 21 es netamente un capítulo escatológico. Y estos versículos son bien escatológicos. ¿Qué quiere decir? Que nos habla acerca de los últimos tiempos. Lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos es cómo va a ser el clima en el mundo entero previo al regreso de Jesucristo. Jesús nos está dando un pantallazo, nos está profetizando, nos está contando, aquellos que creemos en Él, a la iglesia de Jesucristo, qué es lo que va a suceder, cómo va a estar el mundo, cómo va a estar la sociedad, cómo va a estar la gente antes de que Cristo venga. Y Él nos está diciendo y nos está profetizando que pasarían cosas desconcertantes y esto va a provocar que se intensifique la angustia en la gente. Decime si hoy no están pasando cosas desconcertantes. La gente está confundida. Fíjate que el versículo, voy a volver otra vez al versículo 25. Dice: las naciones estarán confundidas y se asustarán por todo lo que va a acontecer. Hoy hay mucha gente confundida por todo lo que está pasando, tanto sea por el coronavirus o por todo el caos, la revuelta que hay en el mundo entero. Ahora la pregunta es, ¿qué respuesta tenemos? ¿No te pasó que te fuiste a comprar y el carnicero te dijo: vos que vas a la iglesia, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿qué es todo esto? ¿No te pasó? O algún familiar, vos que sos el evangelio que va a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Me puede decir qué está pasando en el mundo entero? Parece que se dio vuelta todo y están pasando cosas muy raras en el mundo entero. ¿No te pasó que te están preguntando? El mundo necesita respuestas. ¿Y quién tiene las respuestas? ¿Los científicos? ¿Los economistas? ¿Los estudiosos? No, la iglesia de Cristo. Porque aún esas personas sabias de esta tierra están entrando en cortocircuito, están entrando en conflicto, porque todo su conocimiento intelectual no cierra ante todo lo que está pasando. Estas crisis mundiales, globales que están sucediendo afectaron a todos los rangos económicos, a todas las esferas económicas. Aún grandes empresas están siendo afectadas por todo lo que está sucediendo. Aún magnates, aún gente de mucho dinero está siendo afectado por lo que está pasando. Hay pérdidas gigantescas humanas, como también hay pérdidas gigantescas económicas. Por eso todo esto está sacudiendo la tierra y la palabra de Dios está hablando de esto. Por eso dice que muchas personas van a estar confundidas y van a estar asustadas. Decime si la gente no está asustada hoy. Mucha gente ve un rato el noticiero y tiene temor, tiene miedo, como que se deprime, como que se entristece ante todo lo que está pasando. Bueno, esto Jesús ya lo profetizó y esto dijo que iba a pasar. Es más, dice, y la gente se desmayará de miedo. Hoy mucha gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar económicamente? Mucha gente perdió la capacidad de soñar. Mucha gente perdió la esperanza, perdió la fe. La gente que no tiene a Cristo Jesús está viviendo de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los que tienen a Cristo Jesús? ¿Qué pasa con la iglesia? Y esta pregunta quiero hacértela bien personal a vos. ¿Cómo estás reaccionando ante toda la crisis que hoy estamos viendo? Y vamos a hacer dos pantallazos. ¿Cómo estás reaccionando ante las crisis que vos estás viviendo? Tal vez en tu matrimonio, en tu casa, en tu economía, tus problemas familiares. Ante esos problemas, ante esas crisis, ¿cómo vos estás reaccionando? Primer pantallazo. Segundo pantallazo. Ante lo que está pasando en el mundo entero, ¿cómo estás reaccionando? ¿Qué está pasando en tu interior? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reaccionar igual que el mundo? ¿Vamos a caer en el pánico? ¿Vamos a caer en el temor, como todos están cayendo, en angustia, en desesperación? O otra opción puede ser tratar de ignorar todo lo que está pasando, como muchos cristianos lo hacen. Muchos cristianos hoy tratan de ignorar lo que está pasando, lamentablemente. De hecho, en muy pocos lugares, en los círculos cristianos, se habla bíblicamente y se da respuesta a lo que está pasando. Muchos cristianos se encontraron desprovistos completamente ante todo lo que está pasando. De hecho, desde la primera pandemia y muchas iglesias se han cerrado. Muchos pastores dejaron el ministerio, dejaron el pastorado. Mucha gente con ministerios dejaron todo porque no entraron en cortocircuito y no encontraron una respuesta a lo que está sucediendo. Y esto es terrible. Por eso el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a despertar y a entrar a buscar
la presencia de Dios, a buscar sabiduría de Dios, ir a la intimidad, buscar la palabra de Dios y comenzar a crecer en conocimiento, tanto sea por medio del Espíritu Santo revelándonos la persona de Jesús, lo que decíamos recién cuando estábamos orando, como que el Espíritu de Dios nos revele en su palabra y en conocimiento para tener respuestas a todo lo que hoy está sucediendo. La palabra de Dios nos dice que la gente va a reaccionar de dos maneras, y presta atención a esto. Primer grupo de personas van a reaccionar y van a caer presos a la angustia que profetizó Jesús ahí en Lucas 21. Mucha gente va a caer en temor, en pánico, en angustia, en fobias, en ansiedad, en depresión. Y esto es lo que hoy estamos viendo, ¿sí o no? Esto es lo que hoy está pasando con mucha gente. Jesús ya lo profetizó. Un gran grupo de personas van a caer en temor, aquellos que no creen a Cristo, y aún también me atrevo a decir que mucha gente dentro de la iglesia que no tiene conocimiento. Van a caer en esto. Pero va a haber otro grupo de personas que van a estar llenas de fe, y presta atención a esto, van a estar llenas de fe, donde van a levantar su cabeza, van a ver todo lo que está pasando y van a decir, bueno, el Señor, nuestro amado, está en camino. Él viene, el día está llegando. Todo lo que estamos viendo, Él ya lo profetizó en su palabra, y esto nos está diciendo que Cristo Jesús viene. Entonces va a haber todas reacciones según la palabra de Dios. Gente que va a entrar en caos, que va a entrar en temor, que no va a saber qué hacer ante todo el problema y el caos mundial que la misma palabra de Dios ya nos profetiza. Y otro grupo va a decir, gloria sea al Señor. Todo esto que está pasando nos está diciendo de que Cristo viene, nuestro amado, lo que tantos siglos, décadas y años la iglesia del Señor ha esperado. Ya estamos en la temporada de ver a nuestro amado venir entre las nubes en gloria. Y todo ojo va a verlo. Esto es tremendo. ¿Cuántos se pueden gozar que Cristo Jesús viene? Ahora, no solo vamos a ver los acontecimientos que sucederán, sino que sabremos quién es el que está detrás de todo esto. No solo que vamos a observar la iglesia de Cristo entendida, la iglesia de Cristo que está buscando respuesta en la palabra de Dios, que está creciendo en conocimiento, que está creciendo en intimidad, en búsqueda, en llenura del Espíritu Santo. No solo vamos a ver todo el panorama de lo que está sucediendo, sino que sabemos que el que está detrás de todo lo que está pasando es Jesucristo. Es aquel que está sentado en el trono y que Él tiene el control de todas las cosas. Aunque todo se sacuda, aunque todo parece terrible a nuestro alrededor, sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Y que Él, y escucha esto, y que Él va a estar con su iglesia en medio de todo esto. Él nunca nos va a dejar. Yo no quiero adelantarme, pero Él nunca te va a dejar. Jamás va a dejar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando hablamos de que van a suceder eventos desconcertantes, esto incluye, si querías anotar, crisis financieras jamás vistas. Jesús dijo, en los últimos tiempos van a pasar crisis que van a confundir a muchas personas, que van a hacerlas caer en tristeza, en depresión. Bueno, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, va a haber crisis financieras jamás vistas. Y lo vemos, los que estudiamos el libro Apocalipsis sabemos y está profetizado, crisis económicas tremendas, terribles. Va a haber terrorismo, va a haber choques raciales, va a haber violencias extremas, persecución extrema. Va a haber catástrofes naturales de magnitudes, de grandes magnitudes, grandes tsunamis, y lo estamos viendo, terremotos de altas escalas, guerras devastadoras, hambrunas y pestes. Y a ver, hagamos un pantallazo y si vemos, es todo lo que hoy está sucediendo. Y si hablamos con gente de muchos años, va a decir, siempre esto pasó, pero nunca pasó tan seguido. Si hablamos con gente de muchos años, aquellos que pintan ya canas y que tienen muchos años, que caminaron esta tierra y tienen mucha experiencia, saben que muchas de las cosas que hoy están pasando ya pasaron, pero nunca pasaron tan seguidas, una detrás de otra, y tan rápido. Y otro detalle que nos pueden dar es que nunca, aparte de que está siendo muy reiterado, nunca fue tan intenso. Cada vez está siendo más intensos. Los huracanes están siendo más fuertes. Los terremotos tienen cada vez escalas más altas. Todas las crisis mundiales que están pasando son cada vez con un mayor impacto, con un mayor poder destructivo. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? Nada más y nada menos de lo que Jesús nos profetizó en Mateo 24. Anotá eso si querés.
todo lo que estamos viendo, cuando Jesús habló en Lucas 21 que iba a haber situaciones desconcertantes en esta era, está hablando justamente de todo lo que Jesús nos dijo en Lucas 21. No olvides, amada iglesia, que Lucas 21 es un reloj profético que nos dice cómo va a ser el clímax en el mundo entero antes del regreso de Cristo. Y acá entre nosotros, decime si no hay tanta necesidad de hablar acerca de los últimos tiempos. Decime si no es necesario estudiar todo esto bajo la guía del Espíritu Santo, con un espíritu correcto, no para entrar en temor, sino para crecer en confianza, para crecer en fe. Y ahora vamos a ir. Ahora un dato muy importante. Quienes ya sabemos lo que Jesús dijo, no estaremos sorprendidos al ver todas estas cosas. Los que ya sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios y entramos en intimidad y tenemos conocimiento, no nos va a sorprender, no nos sorprende. De hecho, muchas personas en la primer pandemia el año pasado se nos han acercado, Laura y a mí, muchos de ustedes que están ahí del otro lado, nos decían: gracias, pastor, por habernos, ya hace 2 años ustedes nos vienen enseñando de esto y nos vienen advirtiendo y enseñando todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando ya se desató esta pandemia, no nos agarró de improviso, estuvimos preparados espiritualmente, estuvimos preparados en conocimiento, estuvimos preparados en fe. Y esto produce gozo, porque este es el llamado de Dios para su iglesia en este tiempo. Que podamos preparar estas generaciones para lo que está por venir, no para entrar en temor, sino al contrario, para crecer en fe, crecer en confianza, crecer en llenura del Espíritu Santo, en conocimiento de la persona de Jesús. Por eso la iglesia del Señor tiene que despertar. Es tiempo de volverse a Cristo de todo corazón. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Amén. Entonces, no estaremos sorprendidos al ver estas cosas, sino al contrario, diremos: wow, lo que estamos viendo pasar es lo que Jesús ya nos habló. ¿Y qué provoca esto? Despierta en nosotros confianza. Nota esto: saber lo que Cristo nos dijo, profetizó, va a despertar en nosotros confianza, seguridad y paz. ¿Por qué? Porque vemos el cumplimiento de todo lo que Él nos dijo y comprobamos que su palabra es verdadera, es verdad. La iglesia entendida, la iglesia que sabe lo que está pasando y tiene respuestas bíblicas, no entra en pánico, no entra en fobias, no entra en temor, sino al contrario, se llena de esperanza, se llena de fe. ¿Por qué? Porque dice: wow, todo lo que Jesús me dijo, todo lo que Jesús nos profetizó en su palabra, es lo que hoy está sucediendo. No estamos a la deriva, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando una persona no sabe lo que va a suceder, lo toma por sorpresa y se llena de temor. Presta atención a esto. Por eso vos y yo tenemos que levantarnos como mensajeros en este tiempo y hablar de los últimos tiempos y hablar de las señales, de lo que Jesús nos dijo, de las dinámicas que van a haber previos al regreso de Cristo para preparar a estas generaciones. Cuando una persona no sabe, va a asustarse, va a entrar en temor y se vuelve algo que no puede manejar, y va a buscar cosas para lidiar con eso, como diferentes vicios, drogas y alcohol. Una persona que los agarra todo esto de improviso, y lo vemos en este tiempo, personas que lo agarró esta cuarentena y toda la crisis, aún aquellos que han perdido, van a buscar cómo lidiar con esto. Al no tener las armas verdaderas, al no tener la guía del Señor, al no tener la fortaleza del Espíritu Santo, se llena de temor, de desesperación. Es algo que los sobrepasa y va a buscar cómo lidiar. Y lo que va a buscar es tal vez sea el alcohol. ¿Cuántas personas o muchos otros, lo vemos en el noticiero, cantidad de personas que se están sacando la vida, que se están suicidando ante todo lo que hoy está pasando? Jesús nos dice en su palabra de cómo prepararnos para enfrentar estos tiempos. ¿Cuántos quieren prepararse no solo para llenarnos de conocimiento, sino para estar firmes ante todo lo que va a suceder y para ayudar a otros? De esto se trata el reino, que vos crezcas para ayudar a crecer a otros, que vos tengas respuesta para darle respuesta a otros, que vos conozcas el camino para poder guiar a otros, vos puedas guiar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos en Lucas 21, vamos al versículo 34 al 36. Y acá vamos a ver varias cosas interesantes. Jesús nos dice, vamos al versículo 34, dice: mirad también
por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En estos versículos vamos a descubrir varias cosas, varias características que nos da el Señor de cómo prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. Vamos a analizar cada versículo. El primer versículo, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Mirad también por vosotros mismos. Jesús nos está diciendo que debemos chequearnos y mirarnos a nosotros mismos, nuestro interior. Jesús está diciendo: hey, chequéense. ¿Qué pasa en su interior ante todas las crisis que están pasando? Ante los problemas que vos estás teniendo en tu casa, ¿qué está pasando dentro tuyo? ¿Qué pasa cuando estás oyendo todas las crisis que están sucediendo? ¿Qué está sucediendo dentro tuyo? Jesús nos está diciendo, cuando nos dice mirad también por vosotros mismos, nos está animando a que podamos chequearnos constantemente de cómo está nuestro interior ante las crisis, ante los problemas, ante los sacudimientos. Necesitamos chequearnos por dentro. No solo miren lo que está pasando fuera, a nuestro alrededor en el mundo, sino que también estén pendientes de lo que está pasando dentro de ustedes. Los problemas nos tienen que desafiar a crecer en la fe y en confianza. A ver, todo lo que hoy está pasando a los hijos de Dios, cada crisis, cada problema mundial, aún cada problema en tu matrimonio, tiene que desafiarte a crecer en la fe. Podemos caer, como leímos hoy, en la actitud que tiene el mundo, en temor, en desánimo, en depresión. Podemos caer en esa actitud o esa resolución del problema, o podemos entender para qué son las pruebas, para qué son las crisis. Cada crisis nos tiene que desafiar a crecer. Es Dios empujándote a darle crecimiento a tu fe, tu confianza, tu madurez. Pasan muchas cosas cada vez que atravesamos una crisis, y ya vamos a ir profundizando más en esto. La pregunta es: ¿qué está pasando dentro tuyo? Ante todo, la pregunta que te hice hace un rato: ¿estás perdiendo la fe o estás creciendo en la fe? ¿Qué provoca los problemas que hoy están pasando? ¿Qué provoca esa enfermedad? ¿Qué está provocando en tu corazón ese problema matrimonial? Ese problema económico. ¿Qué está provocando en tu interior? ¿Estás perdiendo la fe? ¿Te está robando la fe por completo? ¿O estás creciendo en la fe? ¿O estás entendiendo el porqué de las crisis, el porqué de las pruebas? El Hijo de Dios, toda su vida hasta que Cristo venga, va a atravesar dificultades, pruebas y luchas. Pero esas pruebas nos empujan a crecer, nos desafían a aumentar la fe, a aumentar la confianza, y nos ayudan a madurar. Por eso, estas crisis que estás atravesando, ¿qué están haciendo dentro tuyo? ¿Estás perdiendo la fe o estás creciendo en la fe? ¿Estás con miedo ante todo lo que está pasando o estás en confianza? ¿Estás confundido o tenés seguridad? ¿Qué está pasando? El Señor nos manda a observar, y anota esto si querés. El Señor nos manda a observar qué procesos emocionales y espirituales estamos viviendo en estos tiempos de crisis. Anota eso. Vuelvo a repetirte, el Señor nos manda a observar qué procesos emocionales y espirituales estamos viviendo en los tiempos de crisis. Lo que Jesús dijo: hey, chequéense en su corazón ante las adversidades, ante los tiempos de caos previos a mi regreso. Vivan chequeándose dentro de su interior. Que no los agarren las crisis sin fe, sin confianza, sin fortaleza espiritual. Al contrario, cada crisis tiene que empujarlos. Sean entendidos en los tiempos. Aflicciones van a tener que vivir, dijo el Señor, pero confían, yo voy a estar con ustedes. Yo he vencido este mundo, dijo el Señor. Cada crisis los tiene que empujar a crecer en su fe, a crecer en confianza, a crecer en fortaleza espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. A ver, voy a tratar de ir un poco más rápido.
el Señor nos manda, recién dijimos, a observar por qué procesos emocionales y espirituales estamos viviendo en los tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que está pasando por fuera. Y si quieres anotar esto, porque es muy bueno, porque no se trata de lo que está pasando por fuera, sino de lo que está pasando por dentro nuestro. Lo que importa no es lo que está pasando a tu alrededor. No importan las crisis que hoy estás atravesando. Lo que importa es lo que está pasando dentro tuyo. ¿Y estás entendiendo lo que el Señor quiere enseñarte? ¿Por qué es tan importante lo que pasa dentro tuyo? Si quieres anotar esto. Porque lo que pasa dentro tuyo determina tu desenlace. Anota eso. ¿Por qué el Señor te manda a chequearte por dentro ante las crisis? No importa lo que está pasando afuera. Al Señor no asusta lo que está pasando afuera. Importa lo que pasa dentro tuyo en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque lo que pasa dentro tuyo va a determinar tu desenlace. Lo que traerá tu victoria a tu vida, y quiero que podamos redefinir lo que significa victoria. Victoria no es que se termine tu crisis o tu problema. Si quieres anotar esto porque está muy bueno. Victoria no es que se termine tu crisis o tu problema. Eso más que victoria se llama cobardía. Eso no es victoria. Victoria es que salgas aprobado por Dios en medio de esa crisis. Muchos oran, Señor, dame victoria, que este problema familiar se termine. No, eso no es sabio. No, porque ese problema, esa dificultad tiene un propósito. Te está empujando el Señor a crecer en tu fe, en tu confianza, en tu madurez, en tu perseverancia en Cristo y en sus promesas. No es sabio orar para que el problema se termine, sino al contrario. Cuando hablamos de victoria, no es que la situación se termine, sino que yo pueda atravesar todo el proceso y salir aprobado por Dios de ese proceso. Eso es victoria. Ahora, ¿cuántos quieren tener victoria? Alguien diga amén ahí. ¿Quieres tener victoria en medio de todas las crisis? Bueno, entendé bien la definición de victoria. Tenés que salir aprobado con la actitud correcta. ¿De qué manera salimos aprobados? Que este problema que estoy atravesando no va a ser que me llene de tristeza, de angustia, no va a ser carne y fe, sino al contrario. Este problema, tal vez matrimonial, no va a ser que yo baje los brazos. Este problema va a ser que yo me afirme en la fe. Voy a darle crecimiento a mi fe, voy a darle crecimiento a mi confianza. Voy a madurar en medio de este problema emocional, este problema matrimonial, y voy a salir aprobado en el nombre de Jesús. Yo voy a crecer, no voy a ser el mismo después de este proceso. No voy a ser el mismo después de esta prueba, de esta lucha, de esta dificultad. Voy a aprovechar al máximo este problema para crecer en el carácter de Cristo. Así nos preparamos para el regreso de Jesucristo. Así la iglesia del Señor crece y madura, aprendiendo a atravesar las dificultades con la actitud correcta, iglesia. Amén. Oro que puedas haber anotado la redefinición de victoria. Amén. Eso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a volver entonces a Lucas 21:34. Dice entonces: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Vamos a ver en ese versículo 4 peligros que hay que Jesús nos está advirtiendo. Número 1, para los que anotan, primer peligro que aparece. Número 1 es que queramos evadir todo lo que está pasando. Primer peligro que podemos correr en los últimos tiempos es querer evadir todo lo que está pasando para no estresarnos, para no angustiarnos o no preocuparnos. Hoy hay mucha gente en la iglesia del Señor que prefiere ignorar. Estos días estábamos viendo con la pastora diferentes predicadores, ¿no? Y escuchábamos y decíamos: wow, con la urgencia que hay de darle alimento sólido a la iglesia de Cristo, ¿cómo todavía hay gente que entretiene a la iglesia del Señor? Y esto no es querer hablar mal de nadie, pero es ser entendidos en los tiempos. Hoy todo mensajero tiene que levantarse a adoctrinar a la iglesia y darle herramientas sólidas para que crezca. No se trata de levantarle el ánimo a nadie. No se trata de hablar de autoayuda. No se trata de dar 5 puntos al éxito. Se trata de dar bases sólidas para que la iglesia del Señor madure, crezca, tenga fundamento sólido para atravesar y entender los tiempos que estamos viviendo.
Por eso mucha gente ha entrado en cortocircuito en este tiempo. Mucha gente está apostatando de la fe, porque se le ha adoctrinado en un evangelio que todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquilo. De acá 3 meses, se vienen 3 meses de victoria, de prosperidad, y vas a ser prosperado, y vas a hacer esto, y vas a decir, ay Señor, que sí, es verdad, vamos a ser bendecidos, pero no estamos dándole alimento sólido a la iglesia de Cristo, no estamos dando las herramientas sólidas para enfrentar las crisis que hoy estamos viviendo y las que van a venir. Porque se aproximan crisis más duras y difíciles. Y vuelvo a decirte, no es para que te llenes de temor, sino para que seamos entendidos en el tiempo que estamos viviendo y nos podamos preparar, madurar como iglesia del Señor y levantarnos a cumplir nuestra asignación en este último tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, uno de los peligros es que queramos evadir todo lo que está pasando, para no estresarnos, para no angustiarnos o preocuparnos ante lo que está sucediendo. Por ejemplo, buscar escapar, tal vez mirando 4 series de Netflix. ¿A cuánto les gusta ver series o películas en Netflix? Y le encanta, ¿no? Y está mucho tiempo. No está mal, pero caemos en el error de invertir mucho tiempo en algo que no nos está fortaleciendo espiritualmente, que no nos está llenando de conocimiento. Hoy el tiempo es oro. Hoy el tiempo vale mucho. Y si hay algo que tenemos que aprender en esta era, es administrar bien nuestro tiempo e invertirlo bien. Aprovecha cada minuto que tengas. En vez de, muchas personas se ponen a ver cantidad de películas. No está mal, pero cuando nos ponemos a ver un montón para tratar de evadir del problema que estoy pasando, lamentablemente caemos en perder el tiempo y no crecer espiritualmente, no fortalecernos. ¿Por qué? Porque este problema, tal vez este pase, pero va a venir otro, y estamos en una era donde vamos a estar de problema en problema, de crisis en crisis. Y vos y yo estamos desafiados a crecer, a llenarnos del Espíritu Santo, a llenarnos de sabiduría. ¿Cuántos van a crecer? Amén. Por eso hay tanta gente que no está fuerte ante las crisis hoy. ¿Por qué? Porque no alimentan su fe ni alimentan su vida espiritual. Pierden mucho su tiempo en cosas que no son útiles. Necesitamos tener cuidado en qué invertimos nuestro tiempo y qué consumimos en nuestro tiempo. Consumir buen alimento de la palabra de Dios. No comas cualquier cosa. Hay de todo en YouTube. Consumir buen alimento que te desafíe a crecer. Amén. Número 2, segundo problema que dice ahí Jesús es glotonería. ¿A qué se refiere con esto? Es permitirse, anota esto si querés, es permitirse excesos que disminuyen la fortaleza espiritual en nosotros. Dios nos quiere fuertes y firmes en la fe en este tiempo, no solo para que podamos atravesar las crisis con la actitud correcta, sino para ayudar, fortalecer y guiar a otros. Muy parecido al punto anterior, no perdamos el tiempo. Dios te quiere fuerte, Dios te quiere con fundamento, Dios te quiere bien cimentado, no solo para que puedas atravesar cada crisis, sino que puedas guiar, ayudar a otros, porque estamos en una era clave. ¿Cuántos van a ser usados por Dios? ¿Cuántos van a ser una voz? ¿Cuántos van a ser mensajeros en esta era que van a ayudar a otros, que van a guiar a otros en tiempo de tanta confusión? Amén. Necesitamos aprovechar bien el tiempo y prepararnos en crecimiento espiritual, entendimiento, sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos madurar, iglesia. Necesitamos crecer en santidad, en llenura del Espíritu Santo para estar fuertes espiritualmente. ¿Cómo nos preparamos para los tiempos que estamos viviendo? Exactamente de esta manera. Invirtiendo bien nuestro tiempo, creciendo en Dios, creciendo en el conocimiento de la persona de Jesús. Lo que decimos siempre, volvete un hombre de intimidad, una mujer de intimidad, de oración, de ayuno. Volvamos a las primeras cosas. Volvete un hombre que ame estudiar la palabra de Dios. Cantidad de cristianos dicen, no me gusta leer. ¡Wow! Y en eso se encierran y en eso se quedan. Hoy, te guste o no te guste, la circunstancia y el tiempo nos mueve, nos desafía a que leamos, a que podamos profundizar en la palabra de Dios. Muchos dicen, no entiendo. Bueno, ponete a leer, ponete a estudiar y ponete a orar, y el Espíritu Santo te va a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Anotate los estudios de la iglesia y vas a crecer en conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Yo sé que muchos ahí del otro lado están siendo fieles, están creciendo. De verdad que nos gozamos cuando vemos frutos en las vidas, cuando vemos frutos en las familias. Hay familias enteras que por haber adquirido el hábito de volverse un hombre de oración, una mujer de oración, por haber adquirido el hábito de estudiar la palabra de Dios, hoy vemos frutos de familias encendidas, matrimonios restaurados, gente que se ha activado en el plan de Dios. Mira, podemos dar nombre y apellido de gente donde vemos frutos de Dios en ellos, que han crecido y se están preparando para ser mensajeros en esta era. Porque déjame decirte, Dios nos está hablando mucho a nosotros como pastores, y Él está refinando mucho la visión de esta casa. Y para lo que se viene y los proyectos que Dios nos está mandando llevar adelante, vamos a necesitar muchos de esos mensajeros que se están preparando hoy. Dios va a necesitar muchos de ustedes que están ahí del otro lado y están estudiando la palabra de Dios y se están preparando en oración, en ayuno, en conocer al Señor en intimidad. Dios te va a levantar en este tiempo. Dios nos está hablando mucho, ya vamos a empezar de poco a poco, a medida que Dios nos vaya dando luz verde, vamos a ir a dar a conocer los planes y los proyectos que hay como iglesia. Pero es necesario que nos empapemos en la presencia de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el Señor va a empezar a levantar esos corazones y activarlos para cumplir el plan de Dios con su iglesia antes del regreso de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen heme aquí, Señor? Yo, no que el otro, yo quiero ir, Señor, yo quiero ser enviado, yo quiero ser usado, yo quiero ser una voz en esta generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ahora, si no estamos fuertes espiritualmente, podemos llegar a sentirnos frustrados, débiles, abrumados por las cosas que están sucediendo y no entender por qué de las cosas que están pasando. Cuando no estoy fuerte espiritualmente, entramos en cortocircuito y entramos a preguntarnos ¿por qué estoy enfermo? No entiendo por qué estoy enfermo, no entiendo por qué las cosas no están bien en mi matrimonio, por qué mi economía está mal. ¿No te pasó de entrar en tiempos de crisis así? Bueno, ¿cuál es la patología? ¿Por qué entramos en crisis y nos entramos a preguntar, pero cómo puede ser? Voy a la iglesia y las cosas no... Es que no estamos fuertes espiritualmente. No estamos fuertes. Ahora, no podemos tener esta narrativa en nosotros. No podemos pensar de esta manera. Por eso necesitamos aprovechar bien el tiempo y crecer en la fe, en confianza, en conocimiento de la palabra de Dios, crecer en intimidad para estar fuertes espiritualmente y vencer toda circunstancia. Mi hermano, en temporada de mayor crisis es el tiempo donde más Dios te está empujando a crecer. Hey, deja de ver las crisis como lo peor que te pasó en la vida. Y déjame decirte que bíblicamente es lo mejor que te pudo haber pasado. Porque eso te está entrenando, te está empujando a crecer y a prepararte para el regreso de Cristo y a prepararte para ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos van a ser usados? Número 3, embriaguez. Aparece la palabra embriaguez. Que no caigamos en estas cosas, dice Jesús, tengan cuidado. Cuando Jesús nos habla de embriaguez, nos está hablando de buscar algo para escapar del dolor. Anota eso. Cuando Jesús nos habla de embriaguez, nos está hablando de que buscamos algo para escapar del dolor. Muchos buscarán algo para escapar de lo que están viviendo. Por ejemplo, drogas, alcohol, adulterio, pornografía, y tantas cosas que se van a buscar para escapar. De hecho, cuando estudiamos el libro Apocalipsis, mucha gente, ante todo el caos que se va a desatar antes del regreso de Cristo, va a volcarse al alcohol, a las drogas y va a querer, pero dice la palabra de Dios que va a llegar un momento que ni siquiera el alcohol va a calmar el dolor de esos tiempos. Tremendo. En vez de buscar cómo evadir la realidad, debemos de ponernos a orar y recibir la paz de Dios, la fortaleza y la sabiduría que solo Él puede darnos y permanecer en la confianza en las promesas de Dios. En vez de buscar evadir y cómo zafar del dolor, de la circunstancia que estoy pasando, tengo que hacer lo correcto. Correr a la presencia de Dios, ponerme a orar y recibir sabiduría, recibir la paz, recibir la fortaleza que viene solo de Dios para poder atravesar esa crisis, esa circunstancia. Entonces, no se trata, anota esto si querés, no se trata de evadir la realidad de las crisis, sino de enfrentarlas con las promesas y el poder de Dios. No se trata de evadir la realidad de las crisis, sino de enfrentarlas con las promesas y el poder de Dios. De esta manera vamos a salir victoriosos con la nueva definición de victoria. ¿Amén? No quiero que me malentiendan.
Seguimos. Dato importante. Cuando Jesús nos dice en Lucas 21:34, el versículo que leímos, te lo vuelvo a leer para que lo tengas ahí. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Dato importante, Dios no se lo está diciendo, Jesús no está diciendo esto al mundo, le está diciendo a su iglesia. Ay, pastor, ¿cómo que vamos a caer en alcohol? ¿Cómo que vamos a caer en embriaguez o en glotonería? ¿O nos vamos a afanar? Hey, esto pasa en la iglesia de Cristo. Esto pasa, por algo Jesús lo está diciendo. 4 y último, ya vamos finalizando y prepárate para la Santa Cena. El último punto es los afanes. Nos habla de la preocupación que la gente va a tener, cómo las personas van a vivir preocupadas y afanadas por lo que va a pasar, qué va a suceder con sus vidas ante todo lo que está pasando en el mundo. Mateo 6:25, y este es el último versículo y ya vamos a finalizar. Mateo 6:25, la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué Jesús nos está diciendo? Hey, no se preocupen por su vida, qué van a comer o qué van a vestir, porque si Dios les dio la vida, también les va a dar el poder para poder sustentar esa vida. ¿Entender lo que Dios está diciendo? Hey, no se preocupen, no caigan en los afanes. Algo que va a pasar en el último tiempo, ante tantos problemas, mucha gente se va a afanar, mucha gente se va a preocupar, pero aquellos que confían en mí, hey, tranquilos. Si yo te di vida, yo te voy a dar el poder y todos los recursos para que puedas sustentar esa vida. Y esto es glorioso, esto nos da paz, esto nos da confianza, que aunque todo se sacuda, no estamos solos y contamos con los recursos de Dios en medio de las crisis. Esto es glorioso. Alguien diga gloria a Dios ahí por esto. Es tiempo de aferrarnos y creer en las promesas de Dios. Y esto nos llevará a cambiar nuestra manera de pensar y actuar ante las circunstancias. Y presta atención a esto y terminamos. Es tiempo de que vos y yo nos aferremos y le creamos a la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar y a nuestra manera de proceder en los problemas. Y esta frase es clave. Hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Te lo vuelvo a repetir. Hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Seamos sabios, no caigamos en todo lo que Jesús nos advirtió. En estos tiempos de crisis, problemas, dificultades, crisis globales, el mundo entero está siendo sacudido. Todas las esferas sociales están siendo sacudidas. Ahora la iglesia de Cristo tiene que ser entendida y prepararse para estos tiempos. Crezcamos. Estamos siendo desafiados, la iglesia del Señor, a despertar y a crecer en madurez, en sabiduría, en conocimiento, en llenura del Espíritu Santo, y podamos permanecer en Cristo. Decí conmigo: yo voy a permanecer en Cristo Jesús en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de tribulación. Yo voy a permanecer en Cristo. No seré movido, mi fe no caerá, porque voy a trabajar duro para darle crecimiento a mi fe, mi confianza. Cada circunstancia, cada prueba, cada lucha, la voy a aprovechar al máximo para crecer en Cristo, para crecer en la fe, para crecer espiritualmente. ¿Cuántos van a crecer en este tiempo? ¿Cuántos van a crecer? Mira, así como los surfistas aprovechan cada ola, y cuanto más grande es esa ola, más la aprovechan para cumplir su propósito, así también aprovecha cada prueba, cada crisis, cada dificultad, para que el propósito del Padre se cumpla en tu vida. No dejes pasar, así como los surfistas están esperando. No sé si viste alguna película o sabes algo de la cultura de los surfistas, pero están esperando la ola perfecta. Esperan ahí cuando se empieza a formar, y cuando la ola empieza a crecer, ahí se meten y la aprovechan. Y por más alta que sea y por más grande que sea, la aprovechan. Cuanto más grande mejor, cuanto más fuerte mejor, porque ahí la están aprovechando para cumplir su propósito. Ellos quieren surfear. De igual manera, vos y yo tenemos que cambiar la manera de pensar. Cada problema, cada dificultad, aprovechar al máximo, porque esta prueba, esta lucha me va a ayudar a crecer en Cristo, me va a ayudar a crecer espiritualmente, me va a ayudar a madurar en el nombre de Jesús, y me estoy preparando poco a poco para el regreso de Jesucristo.
Y de esa manera voy a poder ayudar a mi familia, de esa manera voy a poder guiarlos, de esa manera voy a poder ser una voz en esta generación y ser usado por Dios para traer esperanza. Hay esperanza, aunque todo se sacuda, hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Juan 15:5 dice, un versículo que leyó la pastora el domingo pasado: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, dice conmigo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En tiempos de crisis, ¿cómo enfrentamos estas circunstancias? ¿Cómo enfrentamos las dificultades? Permaneciendo en Cristo, ligándonos al Señor. Mira como ya el domingo pasado el Señor nos está hablando de esto. Hey, es tiempo de conectarnos a la fuente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Mi hermano, que cuando Cristo vuelva te pueda encontrar con mucho fruto, con mucho fruto. Que no te encuentre ocioso, que no te encuentre perdiendo el tiempo, que no te encuentre desperdiciando tu tiempo, invirtiendo en cosas que no sirven. Hey, aprovechar tu tiempo, invertirlo bien en crecimiento, en servir, en dar frutos abundantes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cerra tus ojos ahí donde estás. Ya nos preparamos para la cena, pero me gustaría que un instante puedas decir al Señor: yo voy a permanecer en ti y voy a aprovechar cada crisis, cada dificultad, cada problema para crecer, para madurar, para salir aprobado. Cerra tus ojos y habla con el Señor y vamos a adorar.